Ya cuando hablamos de farmacodinámica nos referimos a lo que el fármaco le hace al cuerpo. En otras palabras, esto va a tener mucho que ver con los efectos. Pero estos efectos a su vez van a estar dependiendo de algunos elementos. Y entre estos tienen que estar, por ejemplo, lo que miraremos como las propiedades moleculares. Va a tener que ver con los tipos de interacción y lógicamente estos componentes están relacionados en lo que también después dentro de la materia, en vez de mencionarse como farmacodinámica, va a estarse resumiendo como los mecanismos de acción. Cuando decimos que tiene un fármaco que provocar un efecto, hay que entender lo siguiente. Hasta aquí hemos visto que el fármaco que se administra tendría que hacer un viaje a través de distintos compartimentos, atravesando membranas, para llegar al lugar en donde se encuentran sus receptores. Ese lugar en donde se encuentran los receptores se le reconoce con el nombre de biofase. Esta palabra es totalmente inespecífica. No te dice exactamente el lugar. No te indica exactamente un órgano. Es simplemente usada para referirse al lugar en donde se encuentren los receptores de este fármaco. Por lo tanto, cada vez que se lea, cada vez que se escuche que yo menciono y el fármaco para alcanzar su biofase, nos referimos simplemente al lugar en el cual estarán los receptores de ese fármaco. Esto puede ser un tejido específico o pueden ser múltiples tejidos. Insisto, es una palabra inespecífica. Pero una vez que el fármaco ha llegado a esa biofase, cuando ha llegado, para poder realmente comenzar a provocar algún tipo de efecto, claro, tiene que vincularse con un receptor. Esto significa que tiene que haber primero lo que llamaremos una interrelación entre el fármaco y el receptor. Tiene que haber una interrelación entre el fármaco y su receptor. Para que ocurra esta interrelación, de entrada se necesita tener algunas propiedades que denominamos moleculares porque son específicas de la molécula del fármaco. Recuerden, por definición, un fármaco era una sustancia que puede provocar un cambio en el funcionamiento bioquímico o fisiológico. Bien, la primera propiedad que nos va aquí a ser necesaria es que el fármaco posea lo que denominamos afinidad. ¿La afinidad qué indica? La afinidad lo que indica es que la estructura molecular del fármaco, tiene posibilidad de relacionarse con la estructura molecular de su receptor. Esto, para que las personas entiendan fácilmente, se representa así, que si es que el fármaco tiene forma triangular, el receptor debe tener forma triangular, porque si es que el receptor, en cambio, tuviera esta morfología espacial, este fármaco no podría aquí interrelacionarse. Necesita tener esa estructura. Por lo tanto, depende de la estructura de la molécula. Y recuerden que los fármacos son moléculas complejas. Los fármacos son moléculas complejas
que pueden tener justamente distintos componentes en sus cadenas. Y habrá sectores de estas moléculas que son los que tridimensionalmente le permiten vincularse con el receptor. La afinidad, por lo tanto, repetimos, es aquella propiedad por la cual el fármaco puede interrelacionarse con su receptor y está dada por su estructura molecular, por sus características de distribución espacial de sus átomos. La segunda condición fundamental va a estar determinada por lo que el fármaco provoque sobre el receptor. Eso significaría si el fármaco que posee afinidad puede provocar algún cambio en la configuración, en el funcionamiento, en la distribución de subcomponentes celulares que dependen de este receptor. A esa la vamos a denominar, a esta propiedad, estamos hablando de las propiedades moleculares, la primera afinidad. Esta segunda se va a denominar actividad intrínseca. El nombre lo dice, intrínseco, propio del sujeto, en este caso el fármaco. Una actividad intrínseca significaría que el fármaco por sí mismo, provoca un cambio en la configuración, el funcionamiento, la estructura de su receptor. Actividad intrínseca. Y aquí entonces algunos dirán, pero no comprendo, si se supone que los fármacos eran aquellos que podían ejercer una acción. Se supone que todos deberían tener actividad. Claro, sí. Todos los fármacos, también llamados principios activos en sinónimo, todos pueden tener una actividad que provoque un cambio en el proceso bioquímico o en el proceso fisiológico, sí. Pero no es lo mismo que esta actividad, que este cambio en la bioquímica, en la fisiología, en el funcionamiento celular y orgánico, no es lo mismo que ocurra porque el fármaco por sí mismo ejerce la actividad o porque provoca de manera un poco indirecta el cambio en el funcionamiento. No va a ser lo mismo. Todos los fármacos tienen actividad, todos los fármacos activos. Pero actividad intrínseca se refiere a que su estructura molecular va a condicionar esto. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tuviéramos un receptor. Supongamos que este receptor tuviera una configuración en la cual distintas subunidades se encuentran formándolo y que estas subunidades atraviesan la membrana. Aquí tendríamos la membrana celular. Y este receptor tiene aquí un canal de iones. No va a ser lo mismo si es que el fármaco, al unirse con este receptor, y se puede unir porque tiene afinidad. La primera condición para poder ser un fármaco es que tengas afinidad. Y que al unirse provoque, por ejemplo, la apertura de este canal de iones. Si es que al unirse provoca la apertura, ocurriría, lógicamente, un flujo de iones.
¿ok? Por sí misma. Pero en cambio, podríamos tener otra situación. Podríamos tener el mismo receptor también atravesando membranas. Y recuerden que en el organismo tenemos sustancias. Estas sustancias también se vinculan con sus propios receptores. Una sustancia propia del organismo. La sustancia propia del organismo es la que debería unirse. Cuando se una, este canal de iones se abriría. Si se abre este canal de iones, tendríamos obviamente lo que mirábamos antes. Pero podríamos tener un fármaco que en lugar de provocar la apertura, se una aquí. Se une, ¿por qué? Porque posee afinidad. Y sin embargo, no provoca nada. No provoca que se abra el canal de iones. Si no se abre el canal de iones, él no estaría modificando la estructura ni el funcionamiento de ese receptor, por lo tanto no tendría actividad intrínseca. Pero sin embargo, por ocupar este lugar, no permitiría que la sustancia del organismo se una. Y por lo tanto, terminaría cambiando el funcionamiento, la bioquímica de ese tejido. Si se dan cuenta, ha logrado modificar un proceso bioquímico fisiológico, pero no porque provoque un cambio en el receptor, sino simplemente porque se ha unido y ha evitado la participación de una sustancia endógena. En virtud de esto, es que vamos a tener ya de entrada aquí dos grandes posibilidades de fármacos. Aquellos que poseen afinidad y que también tienen actividad intrínseca, estos fármacos se van a llamar agonistas. En cambio, los fármacos que poseen afinidad tienen afinidad, pero no tienen actividad intrínseca. Estos otros fármacos, en cambio, se van a llamar antagonistas. Esto es clave entender. Los fármacos siempre van a ser o agonistas o antagonistas. Estos antagonistas, para que puedan ser realmente antagonistas, es fundamental entender que van a tener afinidad, no tienen actividad intrínseca, pero van a evitar la actividad ¿de quién? De un agonista endógeno. Para que pueda ser llamado antagonista, tiene que evitar la afinidad, tiene que evitar la actividad de un agonista endógeno. Un agonista endógeno tiene afinidad y actividad intrínseca. Ahí realmente puede ser llamado antagonista. Los agonistas endógenos lo son porque también tienen su propia estructura molecular. Y nuestros fármacos van a estar diseñados para ser parecidos a las moléculas orgánicas o van a ser diseñados para tener algunos componentes que le van a permitir la afinidad con el receptor.
Aquellos que simultáneamente tengan actividad intrínseca serán fármacos agonistas, los que solo tengan afinidad serán fármacos antagonistas. Estos agonistas, de entrada vamos a tener algunas posibilidades de clasificación. Van a ser, por una parte, llamados los agonistas, podrían ser directos, y los otros podrían ser llamados agonistas indirectos. Un agonista directo, ¿qué significa? Significa que él directamente se vincula con el receptor orgánico y él mismo provoca la respuesta. Un agonista indirecto significaría que el fármaco se vincula o trabaja en algún lugar y al hacer esto condiciona que un agonista directo endógeno potencialice su efecto y lleve, por lo tanto, a la respuesta. Es de manera indirecta que provocan su efecto. Tiene afinidad, tiene actividad intrínseca, pero la actividad intrínseca ocurre no sobre la respuesta y el tejido que nos interesa, sino en uno paralelo. Y provoca entonces esto un incremento en el proceso. Ya después en la materia lo van a entender mejor cuando comencemos a mirar situaciones concretas. Esta es una clasificación. Aparte de esta clasificación, la que también deben tener en cuenta es la siguiente. Los agonistas pueden ser para nosotros llamados agonistas completos, el sinónimo de esto es agonista total e incluso agonista puro. Y los otros van a ser llamados agonistas parciales, no incompletos, parciales. Hay dos posibilidades. O es un agonista completo o es un agonista parcial. ¿De qué depende esto? Bueno, esto va a depender de cómo el efecto del agonista se puede visualizar dentro de una curva dosis-respuesta. Estas curvas dosis y respuesta son un poco parecidas a las que habíamos estado mirando antes, pero con algunas diferencias. En estas curvas dosis y respuesta, lo que tenemos en el eje de las ordenadas va a ser justamente la respuesta del tejido y en las abscisas la dosis. Por lo tanto, se supone que a mayor dosis va a haber mayor respuesta. Recuerden que la diferencia entre un fármaco y un veneno es la dosis. Bien, cuando tenemos esta situación, nosotros podríamos llegar también a darnos cuenta de que de una u otra manera podemos calcular las dosis y las respuestas hasta que haya un máximo. Supongamos que esto que estoy colocando acá arriba fuera la respuesta máxima. Lo dejo justamente así con un color que se mire poco para solamente tenerlo como referencia. Bien, si es que esta es la respuesta máxima que puede dar el tejido, cuando damos un agonista, podríamos llegar a tener que a más dosis, más respuesta, pero va a haber un momento en el cual, por más que incrementemos la dosis, ya no tengamos más respuesta. Esta curva en la cual se ha notado que conforme voy dando
más dosis, llego a tener una respuesta máxima, y por más que dé la más dosis ya no tengo más respuesta, pero llega a dar la respuesta máxima, este fármaco, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar agonista completo. Se llama agonista completo o agonista total aquel fármaco que puede dar una respuesta tisular del 100%. Pero podría tener otro fármaco que, dando la dosificación, va a dar una respuesta que en su máximo, sería más baja que la respuesta dada por un agonista completo. Fíjense aquí, esta es la respuesta máxima y sin embargo es menor a la respuesta de un agonista completo. Por lo tanto, como esta respuesta es menor a la del agonista completo, este otro agonista va a llamarse agonista parcial. Y nuestros fármacos siempre van a ser o bien agonistas completos o bien agonistas parciales. Por otra parte, nuestros antagonistas también pueden dar modificaciones en las curvas de dosis y respuesta. Sin embargo, hay que tener en cuenta aquí una situación. Nosotros vemos la respuesta de los tejidos. Y esa respuesta de los tejidos solamente se puede mirar presencia